vida a la comunicación? Porque tienes un buen de experiencias, pero ¿cómo fue ese inicio? Sebas, la verdad, esa experiencia es casi de película. Yo, bueno, toda mi vida quise estudiar biología. Hasta los 13, 14 años estaba enamorada del mundo de la ciencia. Luego empiezo por unas... No me gustaba ver novelas, voy a ser sincera, pero mi mamá veía una y yo mientras hacía los trabajos del colegio, pues me fui conectando con una actriz que yo decía, esta berraca, bueno, berraca, yo no soy de acá para que vayan ¿Qué quiere entendiendo. decir berraca para los que Berraca no es sepan? como una mujer muy echada para adelante, talentosa. Ok. Entonces yo veía a la actriz Juliette Restrepo, que hoy en día está en Hollywood, y yo decía, pues esta mujer transmite mucho con la mirada. Entonces me enamoré, empecé a estudiar sobre lo que, pues sobre su carrera, a meterme en este mundo. Y pues ella estudió en el Teatro Popular de Medellín, en Colombia, y a mí me dio la piquiña como por meterme por el mundo del teatro, entonces me metí de lleno. Empecé a estudiar todos los fines de semana, yo era atleta en ese momento, entonces me tocaba estarme mezclando entre el deporte y la cultura. Ok. Y en el colegio, yo era, todos los años era la que gana la Feria de la Ciencia, así. Y un momento a otro yo dije, no, es que yo quiero ser actriz, todo el mundo me catalogaba ya como la científica. Y una profesora citó a mi mamá a decirle, pues le dijo que cómo se le ocurría, que no me apoyara en esa locura, que me iba a morir de hambre, que era como si Albert Einstein de la noche a la mañana dijera, no, es que yo voy a ser pintor, entonces que yo cómo iba a hacer eso. Entonces, el hijo de la mejor amiga de mi mamá estudiaba en ese entonces comunicación audiovisual. Y yo veía que él se mantenía, él trabajaba en un teatro, Teatro Pablo Tobón Uribe, que es uno de los más grandes de la ciudad. Y yo dije, ay, pues por este camino me puedo ir metiendo, porque claro, uno como comunicador audiovisual puede ser director de cine, productor, de repente, ay, no hay presupuesto, entonces, métase de actor, entonces yo decía, por ahí fue. Y resulta que me inscribí a una universidad, pues estaba haciendo los exámenes para presentarme ya en 11 y no pasé a la universidad que quería estudiar arte dramático, no me apoyaron. Entonces me presenté en comunicación audiovisual y se presentaron como 1000 y pico de personas y solamente habían 17 cupos. Ok. Y yo quedé como de 80, Ok. entonces no me dio. Uy. Y me presenté a otra universidad que es la más costosa de la ciudad, que es como el hermano del TEC de Monterrey, acá en México, se llama EAFIT. Y pues yo no esperaba pasar, la verdad, pero en el colegio obtuve el reconocimiento como mejor bachiller de todo el colegio. Era súper nerd en ese entonces. Y resulta que me llaman, me tocó ir, pero ya no había cupos para comunicación, entonces yo me meto en ciencias políticas. Ok. Eso fue así de, te ganaste la beca, ya hoy, bueno, ya llevan 2 días de clase y me meten a clase de filosofía política uno, entonces yo llego con un profesor que parecía el mismísimo Aristóteles dando su plática sobre Atenas, Esparta, y yo súper emocionada, y yo sí, esto es mi vida, no sé qué, porque me da la filosofía, la sociología y tal, pero con el tiempo me voy dando cuenta que lo mío era el periodismo. Yo decía, y yo extrañaba el mundo del audiovisual y todas esas cosas. Entonces había una corporación allá que se llama Trama y ellos van a festivales de cine a enseñar cine a los niños. Entonces yo me les pegaba a ellos y nos íbamos a crear cortometrajes. Entonces eran maratones de 2 días donde eh, escribíamos el guión, repartíamos todos los roles de la producción y al otro día presentábamos en el festival y yo muy emocionada, me encantaba todo. Yo dije, no, esto de la ciencia política como que no va a ser, y fui planeando para cambiarme de carrera y me cambié. Sí se pudo, se logró. Así es. Pero en comunicación empecé, yo ya venía con todo ese chip de la ciencia política, muy de la historia, estaba trabajando con movimientos sociales, entonces venía con investigaciones. De hecho, fui coordinadora de un semillero en investigación histórica en Medellín y mi proyecto de investigación era sobre historia de la brujería. Entonces lo estaba planeando muy desde el periodismo. Entonces iba y hacía entrevistas a los brujos, chamanes, hechiceros, maestros, llámenle como ustedes quieran. Y ya de ahí fue que empezó como mi proyecto. Entonces, en ese entonces, yo me cambié de carrera como en el 2018. Estábamos en ese auge en Colombia del acuerdo de paz, de la entrega de armas por parte de las FARC. Y
justo en mi primera clase de periodismo, venía súper motivada para ella, me tocó con un profe que se llama Wilmar Vera, que si nos está oyendo, muchos saludos, es uno de mis grandes ejemplos a seguir en esta carrera. Él nos contaba sus historias, fue un profe que fue condenado, bueno, estuvo en la cárcel un tiempo y, y era un profe muy abierto. Entonces él nos planteaba así proyectos de muchachos, vamos a hacer grupos, entonces unos se van, por ejemplo, a hacer inmersión como habitantes en situación de calle, otros se van a mirar cómo es el tema de la prostitución. Ok. Yo decía, profe, esos son temas súper clichésudos, a mí métame más en la acción, pues yo que algo un poquito más político, porque yo venía de esa rama. Me decía, ah, pues si usted consigue las fuentes, hágale. Entonces yo le dije, profe, vea, vamos a hacer una cosa. Yo quiero, y mi sueño siempre ha sido sentarme con un ex guerrillero, conversar sobre sus historias, sobre cómo fue que se metieron a la vida armada, a la lucha armada y todo. Entonces me dijo, si los consigue, hágale. Entonces empecé yo por Facebook a buscar en la ONU, en páginas de reinsertados, incluso... Puro Facebook ahí estabas Exacto. buscando. Yo le escribía al que se me apareciera. Cuando en una publicación de la ONU, recuerdo, comenté, hola, soy estudiante de comunicación social, quiero hacer un reportaje sobre la vida de los exguerrilleros, todo cómo están pasando toda esta vida de la reinserción, o de la reincorporación más bien. Y me contestó una chica que estaba haciendo su tesis de grado en un ETCR, es como un campamento de los exguerrilleros, porque claro, ellos entregaron sus armas, ellos siempre vivieron en la selva en Colombia, y no es como que, ah, si entregaste las armas y de una a la vida social, no, porque es duro. Entonces los ponían en unos campamentos bueno, que había armado el gobierno con algunas organizaciones internacionales, y los vigilaban, les daban atención, les daban salud, educación, de todo. Y me dijo la chica que eran el Meta. El Meta es un departamento que está al lado de Cundinamarca, muy cerca de Bogotá. Yo soy de Medellín. Y de Medellín a Bogotá son 10 horas. Entonces yo me fui en avión, fue mi primer viaje sola. Yo tenía 19 años. ¿No tenías miedo en ese momento? ¿No dijiste Pues qué estoy haciendo? sí, de hecho, le di una mentirita piadosa a mi mamá, pues le dije que iba a ir con una amiga, porque claro, uno no le va a decir a la mamá, ay mamá, voy a ir a ver a los exguerrilleros por allá en la selva, no, eso era súper loco. Y llego yo allá de Bogotá, me fui con una amiga justamente, ella era comunicadora audiovisual, yo estaba haciendo comunicación social, y luego tocaba en bus, bueno, camión como le dicen ustedes acá en México, y luego eran 3 buses. Entonces, el último bus solo salía una vez al día para llegar al ETCR, porque era en plenos llanos orientales, por allá en la selva. Y llego yo a la Mariana Páez, me encuentro con los exguerrilleros, la verdad que nos recibieron muy bien, pues eran personas, empecé yo a comentar, pues a hablar con ellos, como el tema de la ideología, porque claro, tenía ese enfoque de la ciencia política, y yo esperaba que, pues, tener unas pláticas profundas sobre Marx, Engels, todos estos revolucionarios, sobre Trotsky y todo. Pero la verdad es que no, porque eran personas, muchos, pues, en su mayoría campesinos, muchos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de estar en el colegio, se fueron desde muy niños, y me encontré con unas historias desgarradoras de principio a fin. Por ejemplo, recuerdo una chica que nos decía, no, es que yo me metí a las filas de las FARC porque a mi mamá la asesinaron las FARC, y pues la fiscalía nunca nos dio respuesta del paradero del cuerpo de nuestra madre, le queríamos dar cristiana sepultura y no se pudo. Entonces, en un paso, porque ellos pasaban de municipio en municipio, y se topó con ellos y se entregó a ellos, como a los 13 años. Muy fuerte esa Muy, experiencia. muy, muy fuerte. ¿Tú qué sentiste en ese momento cuando escuchas ese tipo de historias? Y sobre todo, ¿qué era tu primera experiencia? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo es ese momento? No, a mí se me ponían los pelos de punta con cada historia que me contaban. Otros, por ejemplo, nos decían, no, es que yo sufría de violencia intrafamiliar en mi propia casa, o mis padres eran de muy pocos recursos y nosotros desde niños nos tocaba trabajar, entonces preferían irse a la vida en la guerra a quedarse en su casa viviendo su realidad. Entonces yo decía, pues qué afortunada soy de poder tener todas las oportunidades que tengo, de tener unos padres maravillosos que desde principio a fin me han apoyado. En cambio, estas personas han tenido otra realidad muy distinta, y pues
en Colombia hay algunos periodistas y escritores que han catalogado a esta vida como la otra Colombia. Ok. Entonces, es muy distinta la vida que se vive desde las ciudades. Por ejemplo, yo que soy de Medellín, que es la segunda ciudad más grande de Colombia con más oportunidades, a ver lo que se vive en el campo es una realidad que es perturbadora. Sí, sin duda creo que te puede dejar los pelos de punta y también tienes muchas más anécdotas que te han marcado por ahí y que Así es. están fuertes. O sea, sería una cosa impresionante de escribir memorias y apenas va comenzando, digamos, de alguna forma tu carrera, tu formación como periodista. Entonces ahorita vamos a seguir hablando de periodismo, de cómo es que piensas seguir con tu carrera y qué otras historias has tenido. Entonces vamos a ir con una muy buena rolita, una muy buena canción